¿Preguntas? No, pero Bueno, No, señora. listo, muchas gracias. Entonces, entonces aquí, retornemos. ¿Cuáles son las cuentas de balance? Pueden dejar abiertos los audios y me contestan o hablan. ¿Cuáles son las cuentas de balance? Las cuentas de balance son el activo, el pasivo y el patrimonio. Las cuentas de resultado. el ingreso, el gasto y el costo. El ingreso, el costo y el gasto. Muy bien. Y están las cuentas de orden, que son acreedoras y deudoras. Muy bien. Le voy a explicar otra diferencia también que tenemos con las cuentas. Las voy a volver a colocar acá para que las vean. Les dije que las cuentas reales o de balance eran las que estaban contenidas en los estados financieros, como el balance general, o lo que hoy día se llama estado de situación financiera. ¿Qué pasa con las cuentas reales o de balance? Ellas trasladan sus saldos a la siguiente vigencia, ¿sí? Ellas los trasladan a la siguiente vigencia, es decir, yo tengo un activo, y volvemos al cuento de la cuenta por cobrar. Si yo hoy, trasladémonos al año 2019, si a 31 de diciembre de 2019 yo tenía una cuenta por cobrarle a Alfredo, y llego y paso para el 1 de enero de 2020, Alfredo no me pagó, el 1 de enero de 2020 tengo la cuenta por cobrar a Alfredo, ¿todavía existe? Pregunto. Sí, claro, porque no se ha cancelado. Exacto, no se ha cancelado. Entonces las cuentas de activo, pasivo y patrimonio pasan sus saldos a la siguiente vigencia. Por eso es que un balance general o un estado de situación financiera, como lo llamamos hoy día, es tan importante, porque por eso el nombre, estado de situación financiera. Ese estado financiero es el que me dice a mí cómo está esa... Uy, sangre. Eso es lo que me dice a mí cómo está esa empresa. ¿Listo? Ahí me va a mostrar qué tiene la empresa, qué debe, qué le pertenece a la empresa. ¿Listo? Entonces, esos saldos sí pasan. Por Pero ejemplo, pasivo. eso puede Dígame, Alfredo. pasar con una factura. O sea, que si uno no la paga, sino dentro de 2 meses o 3 meses, la cuenta sigue, o sea, la deuda sigue igual, sino Claro, exacto. Eso es un pasa lo pasivo. mismo que una... Claro, lo mismo. Por eso, las tres cuentas, activo, pasivo y patrimonio, pasan sus saldos a la siguiente vigencia. Volvemos a un pasivo. Entonces, ahora la parte de que yo soy la que deba la factura. Si yo a Alfredo le hice la compra y a 31 de diciembre de 2019 le debía 2 millones, pues el 1 de enero de 2020 sigo con los 2 millones debiéndoselos, porque si yo no se los pagué, pues yo paso debiéndoselos. ¿Listo? Y apliquemos, con todo respeto, apliquemos la lógica. Ustedes, por ejemplo, tienen créditos con los bancos, tarjetas de crédito. Eso es un pasivo que ustedes tienen. Y ustedes al siguiente año pasan con la deuda, a menos de que la cancelen, obviamente, ¿no? Pero ustedes pasan con la deuda al siguiente año. Pregunto. Claro, y con más interés. Bueno. Eso se llama pasivo. Eso es un pasivo. ¿Listo? Ustedes pasan con eso. Caso contrario, ocurre con las cuentas nominales de ganancias o de pérdidas o cuentas de resultado, que son ingresos, costos y gastos. Y ahí volvemos a ir a la lógica, ¿sí? A lo obvio de esto. ¿Por qué? Porque resulta que a final de año yo realizo otro estado financiero que se llama un estado de resultados. Y en ese estado de resultados vamos a colocar los ingresos, le restamos los costos, le restamos los gastos, ¿sí? Le restamos lo que vamos a pagar por impuesto de renta, por todos los impuestos que nosotros tenemos que pagar por los ingresos, por la renta. ¿Y qué nos queda de eso, jóvenes? ¿Qué nos queda de restar todo eso? ¿Qué me va a quedar? Una utilidad. Una utilidad, exacto. Y esa utilidad que queda es la que sí se configura y se va para el estado de situación financiera y pasa para el siguiente año. Porque al momento de hacer yo un estado de resultados, yo cancelo todo.
¿sí? Yo esas cuentas de la 4, de la 5 y de la 6 las cancelo. O sea, ingresos, costos y gastos yo las cancelo a final de periodo. ¿Por qué las cancelo? Porque yo necesito es hacer la operación y saber qué fue lo que me gané y hallar la utilidad. ¿Listo? Entonces queda cancelada. Ahora vámonos a pensar un poquito. Yo la cuenta por cobrar que tengo con Alfredo pasa para el otro año porque yo no se la he pagado. Pero mi pregunta es la siguiente. Yo a Alfredo le hice una venta, ¿sí? Y coloqué en la cuenta de ingresos, coloqué, bueno, ingreso de la factura que le vendí a Alfredo, por ejemplo, 1.000.000 de pesos. Ese fue mi ingreso. ¿Será que ese ingreso otra vez tengo que pasarlo para la siguiente vigencia? ¿Ya no quedó ahí? ¿Qué dicen ustedes? No, queda donde usted lo registra. Exacto, quedó en el momento en que se dio. Ya Claro, ese sí. ingreso fue ese momento y fue esa venta. Yo no puedo arrastrar esa venta para otro año porque ¿para qué? O sea, no No, tiene porque ya lógica. está registrado cuando se Ya está recibe. registrada, porque esa venta, ya lo que quedó de ella, ¿qué fue? La cuenta por cobrar. Ya el ingreso como tal se causó, ya se vendió en ese momento y listo. Entonces, las cuentas de ingreso, de gastos y de costos no pasan sus saldos, se cancelan. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que al 1 de enero de 2020, ¿cuánto es el saldo de la cuenta de ingresos? Pregunto. 1 de enero de 2020, ¿cuál sería el saldo con el que yo inicio en la cuenta de ingresos? De ingreso. De ingresos. Sería 0 porque los ingresos no se trasladan. Exacto, muy bien. ¿Quién me contestó por ahí? Mayerly. Mayerly. Muy bien, Mayerly. Claro, es 0. ¿Sí? Ojo con esto. Ojo porque esto es muy elemental y muy básico, pero es supremamente importante. Porque cuando ustedes ya estén en la práctica, se van a acordar de mis palabras. Empiezan todas estas dudas. Les dice uno, haga un balance de prueba y será que, y se haga haga un balance general, unos estados financieros y hágalo mes a mes. Y mejor dicho, ¿y será que traslado los saldos o no los traslado? O sea, comienzan con las dudas. Esto es supremamente importante. Claro, lo que dice Mayerly, yo inicio de 0. Es decir, que cuando yo inicio un año, tengo saldo en qué cuentas, en activo, en pasivo y en patrimonio. Pero las cuentas de ingreso, las cuentas de gasto y las cuentas de costos, ¿en qué saldo están todas ellas? ¿En saldo? Quiero escucharlo. ¿En saldo qué? En Saldo 0. cero. 0. Y ustedes como auxiliares contables, si van a recibir Exacto, la contabilidad y se la van a recibir de pronto al otro profe, auxiliar que el está, saldo, dígame, hijo. profe, entonces lo que usted dice, ingresos, gastos y costos en 0. Ya el activo sería el saldo de caja que nos quedó. Exacto, muy bien, hijo, claro. Si yo a 31 de diciembre tenía en el bolsillo o allá en la gaveta de la empresa, allá en el escritorio, tenía 2 millones de pesos, pues esos 2 millones de pesos están ahí y reciben el 1 de enero del año 2020 ahí, ¿sí? Ahí está, porque eso es de la empresa, es propiedad, ¿sí? Pero el ingreso fue algo que se causó, que yo dije, hice una venta, pero la hice en este momento, eso se tiene que cancelar porque eso se cancela todo ¿contra qué? Contra la cuenta de ganancias y pérdidas. Yo de todo el ingreso, de todo el costo, de todo el gasto, ¿qué es lo que deduzco? ¿Gané o perdí? Y eso es lo que sí yo me llevo para el siguiente periodo, la utilidad o la pérdida, según lo que haya tenido. ¿Ya? Entonces, yo lo digo de manera también práctica. Ustedes llegan a una empresa y si de pronto usted está recibiendo una contabilidad y usted se va al balance inicial y ve que le pasaron unos saldos de las cuentas de la cuenta 4 o de la cuenta 4, 5 y 6 o gastos, ingresos, costos y gastos. ¿Usted creen que eso está bien, que de pronto hayan pasado los saldos? No, no está bien. Ajá, No. está bien, entonces ustedes deben estar en esa capacidad de definir eso.
Ustedes se dan cuenta que en un balance inicial, ese balance inicial solo puede contener activo, pasivo y patrimonio. Nada más. ¿Listo? No puede contener nada de gastos ni nada porque todas esas cuentas están en cero. ¿Listo? Quiero que Profe, tengan... eso puede ser tanto mes a mes y anual, ¿cierto? ¿Qué? Perdón. Ese balance de activo, No, pasivo. Si usted quiere hacer estados financieros mes a mes, los puede hacer. Pero yo estoy hablando ya de la parte como tal del cierre contable, que es anual. Ah, anual. Anual. Correcto. Y cuando usted inicia una empresa, siempre, claro que nosotros hoy día, como hablábamos, ya son programas contables, ¿sí? Entonces el programa le va a hacer el mismo cierre, las cuentas, y el programa, usted le va a decir, trasládeme los años de los saldos del año anterior, pues tiene que trasladarle solo el activo, pasivo y patrimonio, ¿sí? Porque usted ya tuvo que haber hecho en el programa los asientos de cierre, el comprobante de cierre. Eso el mismo programa lo hace. Hay unas herramientas y uno ahí le da cómo hacer el asiento de cierre y él lo realiza. Entonces le deja todas las cuentas 4, 5 y 6 en cero. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí esa partecita quedó clara, ¿verdad? Creo que ya quedó clara. Profe, Dígame. profe, una pregunta. Por lo menos usted decía que de gastos, costos e ingresos queda una utilidad o una pérdida, ¿sí? Esa utilidad, o sea, ese resultado, ¿sí se traslada para algún lado o ese, cómo quedaría? Es que la utilidad o la pérdida son subcuentas del patrimonio. Ellas pertenecen al patrimonio, a esta. ¿Sí? O sea, se trasladarían al patrimonio, por así Al decirlo. patrimonio, es que ellas quedan en el patrimonio de una vez. ¿Listo? Ellas hacen parte del patrimonio. Entonces ya quedan aquí. Si vamos a mirarlo con el PUC, quedaría en la cuenta 3. Entonces ya quedan en patrimonio. ¿Sí? Por eso ella sí va a pasar para el siguiente año. ¿Ya? Ah, listo, profe, gracias. ¿Sí? Recuerden que el patrimonio, bueno, claro que igual ustedes no lo han visto, ¿para qué decirles? Recuerden que si ustedes eso es lo que están iniciando a ver. El patrimonio se compone de ¿qué? Del capital de la empresa o de los aportes o el capital de los accionistas, se compone de las reservas, se compone de las utilidades, que en este caso es lo que usted me está preguntando, ¿sí? De eso se compone el patrimonio, o la pérdida, porque si a mí me da débito, me da negativo, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que se disminuye el patrimonio. Entonces yo voy cargo esa pérdida allá y me va a disminuir el patrimonio, ¿ya? Listo. Bueno, ahora vamos a comenzar a ver. Quiero saber, ¿estamos claros o estamos muy perdidos? Hago la pregunta, por favor. Yo veo más acá conectados. Linda, Jane. Aquí estoy, profe. Bueno, pero no, ¿se está claro todo? ¿Sí? Señora, claro. Fuerte y claro. Bueno, pues, listo. Seguimos. Vamos a ver esta dinámica de las cuentas. Vamos a ver la dinámica esta de las cuentas y luego nos vamos a meter en el paseo de ver las cuentas. La vamos a ver también vamos a ver su nombre y la vamos a ver con el catálogo de cuentas. Pero vamos a entender aquí. Vamos a ver primero las cuentas de activo. Las cuentas de activo tienen la siguiente dinámica. Ellas nacen y aumentan en el debe. ¿Sí? Ahí ven la cuentica T, ¿no? Y disminuyen o se cancelan en el haber. Las cuentas de activo. ¿Sí? Que ya vimos que el activo es un recurso controlado por la empresa de sucesos pasados, de cual se espera que en el futuro me dé un beneficio económico, ¿verdad? Esa es toda la carreta. ¿Sí? Es lo que posee la empresa, en pocas palabras. Entonces, esas cuentas de activo nacen y aumentan en el debe, disminuyen y se cancelan en el haber. Volvemos al cuento de caja.
Un ejemplo, montamos todos una empresa, ¿sí? Y esa empresa inició con un capital en efectivo de 10 millones de pesos. ¿Dónde ubico ese capital de 10 millones de pesos? ¿Dónde lo ubico? En el debe, porque ella nace o aumenta ahí. Nacer, ¿qué quiere decir? Donde se inicia la cuenta. Entonces, y lo inicio con 10 millones. Resulta que entró otro socio y dio otros 5 millones. ¿Dónde los coloco? En el debe. En el debe. Pero hubo que hacer pago de notaría, pago de registro, pago de aquí, pago de allá. ¿Dónde los coloco? En el haber. El haber, porque ahí es donde yo los disminuyo, las cuentas de activo, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Este cuadrito yo lo tengo acá, es muy sencillo y de pronto como ustedes memorizar un poquito, aunque uno no debe memorizar tanto, sino aprender a encontrarle como la obviedad o la lógica a las cosas. Entonces está acá, pero traten de repasar esto para que cuando empecemos a trabajar con las cuentas y yo les diga a ustedes, la empresa pagó en efectivo, ¿a dónde se van ustedes? Un ejemplo. La empresa pagó en efectivo. ¿Dónde van a ubicar ese pago? En el haber, porque... Muy bien. Y si digo, a la empresa le ingresó, le cancelaron una factura en efectivo, ¿dónde se van a ubicar ustedes? Debe. En el debe. Repásenlo. Debe. Muy bien. Repásenlo y grábense todos estos movimientos, todos estos para que cuando inicien los ejercicios no empiecen a ustedes a tambalear. Es un consejo y gratis. ¿Listo? Nos vamos con el pasivo. Los pasivos disminuyen en el debe. Claro que vamos a ir por el lado de aumenta, perdón. Los pasivos nacen y aumentan es en el haber. Nacen y aumentan en el haber. Y disminuyen y se cancelan, ¿dónde? En el debe. Entonces es caso contrario del activo, ¿verdad? Por lo tanto, el ejemplo que tenía con Sergio, o con Alfredo, no sé. Cuando yo le compré a Alfredo a crédito, ¿dónde coloqué esa cuenta, ese valor de esa factura? Entonces, ¿a dónde la llevé? Aquí, al haber, claro. Ahí en la cuenta de proveedores, porque como Alfredo me está dando la mercancía para yo vender, él en ese momento es mi proveedor. Creo que ese término ustedes sí lo manejan. ¿Qué es un proveedor? ¿Sí lo conocen como tal? Sí, señor. Ah, bueno, eso se llaman proveedores. Entonces, cuando le quedé viendo la factura a Alfredo, a mí se me generó un pasivo. Entonces, ese pasivo está acá. Lo coloco en el haber. Pero si yo llego y le pago el 50% de la factura a Alfredo, ese abono que le hago, ¿dónde lo registro, jóvenes? El abono en el debe, porque son de... En el debe, muy bien. Cuando adquiero la deuda, la coloco en el haber. Y cuando le abono a la deuda, ¿cómo hago para disminuirla? Pues en el debe. Se resta. Claro, se le resta. ¿Y ese abono dónde va a ir? ¿En qué lado? En el izquierdo. En el izquierdo, aquí en el debe, ¿verdad? Sí. Listo, muy bien. Ahora tenemos acá el patrimonio, las cuentas de patrimonio. Entonces, en estas cuentas de patrimonio nacen y aumentan en el haber, o sea, iguales al pasivo. Nacen y aumentan en el haber y se cancelan o disminuyen en el debe. Ajá. Aquí, perdonen que aquí dice pasivo y aquí es patrimonio. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que vamos al ejemplo de los 10 millones con los que formamos la empresa. Gerson tenía 10 millones de pesos y Linda tiene 10 millones de pesos y montan una sociedad, una SAS. Entonces, cada uno dio esos 10 millones. ¿Qué es para esa empresa? Esos 10 millones son, ¿qué? Son efectivo.
¿sí? Pero también son el aporte para iniciar la nueva empresa. Entonces, por ejemplo, yo en el balance de apertura de la empresa, ¿qué hago? La empresa tiene un activo, ¿verdad? ¿Que son cuánto? Eran 10 millones. 20 millones. Es 20 millones. ¿Y esos van registrados de dónde? De En acá. el debe, del Es activo. debe. Pero Del como DEV. Ajá, pero resulta que como son 20 millones que aportaron para la empresa, ¿dónde va el aporte de ellos? ¿Dónde se registra en el patrimonio, que es lo que le pertenece a los socios? Se registra A ver, en el haber, muy bien. Se registra en el haber, ¿ya? Entonces, Se registran teniendo, en el haber porque no es propio de la empresa, sino de los socios. exacto, es el patrimonio y el patrimonio es lo que poseen los socios, ¿sí? Ah, Entonces, volviendo a la ecuación contable, ¿se acuerdan de la ecuación contable, la ecuación patrimonial? Que yo se las dije la clase pasada, que el activo es igual a ¿qué? Al pasivo más el patrimonio. Eso no se puede olvidar, niños. Ya, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y el muy activo bien. es menos el Sí, pasivo. pero la ecuación inicial es activo igual a pasivo más patrimonio. Ya lo que usted quiera hallar no es sino despejar la ecuación y lo halla, ¿sí? Ah, esa es la principal. La principal es la ecuación patrimonial, que es activo igual a pasivo más patrimonio. Por eso se suman los dos, porque los dos se manejan de esta misma manera, ¿sí? Entonces, estos dos me tienen que dar este que está acá. Eso no se les olvide cuando diga ecuación patrimonial, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo 10 acá, digo pasivo más patrimonio. El pasivo en ese momento es 0 porque la empresa no tiene deuda. Y 0 más 10 millones, pues me da los 10 millones que tengo acá, que es lo de mi ecuación patrimonial. ¿Sí? Entonces, este es el movimiento de cada una de las cuentas, de las de activo, de las de pasivo y las de patrimonio. Ahora tenemos el movimiento de las cuentas de ingreso y de egreso. Entonces, cuando obtengo ingresos, los ingresos nacen y aumentan en el haber y disminuyen y se cancelan en el debe. Me explico. Yo le vendí a Alfredo. Cuando yo le hice la venta a Alfredo, ¿dónde registré el ingreso? ¿En el haber? En el haber, claro, porque nace y aumenta acá. Y para que aumente el ingreso, ¿cómo es? Pues vendiendo, ¿verdad? Que me ingrese, que yo venda. ¿Listo? Entonces, al momento de hacer la venta se registra acá. Pero pregunto lo siguiente, si Alfredo a mí me hizo una devolución porque algo está defectuoso, ¿dónde lo ubico? En el DEV porque disminuye. Exacto, me disminuye el ingreso, muy bien, porque yo dije y le vendí una factura de 2 millones de pesos a Alfredo, pero luego me dice, no, le hago unas devoluciones por 100.000 pesos. Entonces, ¿en cuánto es mi ingreso total? Pues en 1.900.000, disminuye el ingreso. Entonces, los ingresos nacen y aumentan en el haber. ¿Listo? Cuando yo hago una venta, jóvenes, o cuando me ingresa, eso se registra en el crédito, en el haber. ¿Ya? Y ahora con los egresos pasa lo contrario. Cuando yo hago pagos, cuando yo tengo gastos o tengo el costo de la venta, aquí se maneja lo mismo egresos y costos. Tienen la misma forma de manejarse. Ellos nacen y aumentan en el debe, disminuyen y se cancelan en el haber. Entonces, por ejemplo, hablemos de los costos, del costo de venta. Yo compro la mercancía para la venta, fui y compré los pantalones que estoy vendiendo. Eso es costo. Entonces yo fui y lo compré, ¿y dónde coloco esa compra? ¿Dónde va registrada? ¿En el qué? En el debe. En el debe, muy bien, va registrada la compra. Pero volvemos al mismo caso. Yo le hice la compra a Alfredo. Entonces yo llegué y le compré a Alfredo una serie de pantalones porque voy a irlos a vender. Entonces yo esa compra, que fue una erogación de dinero porque, sí, o se le compré a crédito, también le puedo comprar a crédito, vine y registré la compra acá en el debe.
pero resulta que hay una devolución porque salieron unas prendas defectuosas. ¿Dónde registro yo esa devolución? En el haber. En el haber, sí señorita, en el haber. De esta sesión me queda 10 minutos, miramos a ver si luego me puedo volver a conectar para terminar si acaso. Aunque, no, ya van a ser las 9:30. Listo. Entonces la registro en el haber, ¿ya? Ahora, teniendo en cuenta lo siguiente, aquí podemos deducir cuál es la naturaleza de los saldos de las cuentas, que es lo que yo les estaba hablando anteriormente. Entonces, los saldos de la cuenta depende de donde las cuentas aumentan. Entonces, empezamos a hacer esas deducciones. Los saldos de las cuentas dependen de donde las cuentas aumentan. ¿De qué naturaleza son las cuentas? ¿De qué naturaleza es el saldo de las cuentas de activo? Débito. Débito. Muy bien. ¿De qué naturaleza es el saldo de las cuentas de pasivo? Crédito. Crédito. ¿De qué naturaleza es el saldo de las cuentas de patrimonio? Crédito. ¿De qué naturaleza es el saldo de las cuentas de ingreso? Débito. ¿Cómo? Crédito. Crédito, los ingresos. Ingreso es crédito. Ingreso es crédito. ¿De qué naturaleza son los saldos de las cuentas de gastos o de costo de ventas? Débito. Débito. Ahí se quedaron todos callados, ¿no? Débito. Débito. Estoy hablando, gasto es lo mismo que egreso. Entonces, en egreso está aquí, gastos y costos. ¿Y dónde aumentan? En el deben. Luego, su naturaleza, el saldo, la naturaleza de su saldo es ¿de qué? Débito. Débito, sí, señor. No les dé miedo contestar. Débito. Muy bien. ¿Ya? Entonces, pregunto, si yo tengo un activo que me está dando saldo crédito, ¿será que es correcto? No, tiene que darle saldo débito. Exacto, aunque toda regla tiene su excepción. Y ahorita que empecemos a trabajar, se van a ir dando cuenta poco a poco. ¿Por qué? Por un ejemplo patético ahí, la cuenta de depreciación acumulada. La depreciación es una cuenta de activo. Si vamos a mirar el PUT, es la cuenta 1592, pero esa cuenta no es de saldo débito, niños. Esa cuenta es de saldo crédito, ¿ya? Es de saldo crédito. ¿Por qué? Porque ella, como es la depreciación, es el deterioro de los activos fijos, ella me va restando para que yo pueda tener en libros el valor, supuestamente el valor real de libros de ese activo. Entonces, el activo va de naturaleza débito, pero con la depreciación acumulada que va de naturaleza crédito, me va disminuyendo. Y ahí es donde me queda el saldo real de los activos fijos. ¿Listo? Entonces, como toda regla, tiene su excepción, ¿ya? Pero la regla general es que los activos son de naturaleza débito. Los saldos me deben dar débito, ¿ya? Listo. Entonces, cuando yo estoy hablando de pasivos, los saldos me tienen que dar de naturaleza crédito. Entonces, hago la pregunta. Si el pasivo me tiene que dar saldo crédito, ¿qué significa eso? Por lo que yo les expliqué al principio de los saldos, de los movimientos. ¿Qué significa eso? Para saber si ustedes me han logrado entender. Pues ahí se quedan registrados lo que debo, lo que estoy debiendo en el momento. Bueno, sí, pero me estoy refiriendo al saldo. Si el saldo es de naturaleza crédito en el pasivo, ¿de dónde sale eso? O sea, ¿cómo supe yo cómo pude hallar lo que era que era crédito? O sea, ¿cómo sale? Para decir que es de naturaleza crédito. ¿Cómo lo hallo? Entonces, ¿cómo hallo ese saldo crédito de los pasivos? ¿Se acuerdan que hablé de un movimiento débito y un movimiento crédito? ¿Cómo se halla el saldo?
Pues se resta el movimiento débito y el movimiento crédito. Pero ¿quién tiene que ser mayor entonces para darme a entender? Él tiene que dar el movimiento crédito, El movimiento crédito debe ser mayor. Exacto, esto es lo que quiero que me contesten. Si el saldo es de naturaleza crédito, es porque ¿qué? Porque ahí en los pasivos, los movimientos que estén del lado crédito tienen que ser mayores a los del lado débito. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo vamos? ¿Sí? Eso quiero que empiecen, por favor. Luego escuchen toda esta carreta otra vez allá en sus casas, nuevamente reproduzcan estos videos. Esa carreta. Quiero que tengan claro eso. ¿Por qué sale de naturaleza crédito? Porque aquí el crédito va a ser mayor que el débito. Si usted está sacándole el saldo, por ejemplo, a la cuenta de proveedores, y resulta que el débito le salió mayor que el crédito, quiere decir que el saldo está mal, ¿sí? O que usted registró un montón de abonos y no registró las facturas que debe. Pero eso no puede ser así. Entonces, si usted tiene en su mente, si usted ya grabó que son de naturaleza crédito y que por lo tanto el movimiento crédito debe ser mayor o igual al débito para que le dé cero, pero si le está dando mayor el debe que el haber, quiere decir que hay algún error. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, bueno, cometí un error, tengo que ir a revisar qué me faltó por registrar. Pero tengo claro en mi cabeza cuál es la teoría y cuál es la lógica que se presenta ahí con la cuenta. ¿Listo? Listo. Eso es lo que quería tener en cuenta. ¿Preguntas hasta el momento? Profe, ¿me podrías explicar lo de los ingresos? La de la cuenta de los ingresos. Ingresos. Entonces, en ingreso, él ya se maneja como el pasivo y el patrimonio. Ellos aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Recuerden que el ingreso es la venta. El ingreso no se refiere a como a mí me pagan una factura. O sea, separen esas cosas. El ingreso es la venta. Usted agarró y realizó una factura de venta. Cuando usted realiza la factura de venta, esa información es la causación. Entonces, esa causación es la que usted va y lleva a la cuenta de ingresos porque usted ya hizo una venta. Cosa diferente es que la hizo a crédito o la hizo al contado, ya la manera de pago. ¿Listo? Entonces, en la cuenta de ingresos se lleva eso, el registro de mis ventas, el registro de la prestación de los servicios. ¿Ya? Y ese registro o esas ventas se colocan en el haber, pero se disminuyen ¿en qué? En el debe. ¿Cómo las disminuyen en el debe? Pues cuando a mí me devuelven. ¿Sí? Cuando a mí me devuelven la mercancía, se disminuyen. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo le hice a usted la venta de 2 millones de pesos y usted me devuelve 200,000 pesos. Pues en realidad, ¿cuál fue mi ingreso? Mi ingreso real fue 1.800.000. Ya no vienen siendo los 2 millones de pesos, ¿sí? Esa era la duda que tenía Alfredo o Sergio. Sí, profe, entonces hay todo lo que son ventas y prestaciones, toda la actividad como tal de la empresa va registrada ahí, o sea, venta, Exacto, va registrada ahí en ingresos y se van registrando en el haber. Y cuando yo tengo una disminución, una devolución, un deterioro, algo que me disminuye el ingreso, lo voy a registrar del lado débito. ¿Sí? Eso es. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, sí, una antes de terminar. Díganme. Sobre lo de las excepciones que disminuyen lo del activo, lo que nos había explicado, no alcancé a entender bien. Bueno, ya, si se corta, ya vuelvo otra vez y reinicio. ¿Listo? Porque está que se cancela esta sesión. Las excepciones son, por ejemplo, esas están en todas las cuentas. Me explico. Yo le hablaba a usted del activo, que en el activo tenemos una cuenta que se llama la depreciación acumulada, que es lo que yo le voy sacando a mis activos fijos. Ese ya es otro cuento. Yo quiero es que se concentren que va a haber una cuenta de naturaleza crédito. ¿Por qué? Porque los activos son de naturaleza débito, pero hay unas cuentas específicas que pueden ser de activo, pero su saldo es de naturaleza crédito.
O sea, me disminuye. Es el caso de la depreciación. Yo compro un mueble y lo llevo acá al debe, pero resulta